poquito porque lo tengo acá al lado. Bueno, hoy en Vamos Arriba, una persona que empezó siendo pintor, después se fue escritor, que es padre, amigo, trabajó con la policía. Una persona que lo que le falta en pelo lo tiene de inteligencia y de bondad. Señoras y señores, con ustedes, Marcelo Acuistapache. Venga, Marcelo, venga. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Bien, bien. Fenómeno. ¿Qué tal, Pelo? Marcelo. Como lo dijo. ¿Qué tal, querido? Marcelo Acuistapache, además. Muchas gracias. Sí, Uno le dice mal a veces. Acuistapache. Aquitapache y ese es Esteves. Cuando dice Aquitapache. Bueno, no o sea, mezclamos. en realidad es italiano, entonces, Claro. o sea, Acuistapache es en italiano, Aquistapache es el en español. Sí, Pero, castellanizó, exactamente. Claro. Estamos sin Marcelo. Bueno, Ponte como muchas gracias. Marcelo. Un gran gusto tenerte aquí. Bueno, Linda la presentación, Guillermo, un ¿no? verdadero placer. Sí, la verdad que una sorpresa, Un mi crack. hijo. Además, bandido, lo arrimé justo porque tenía que hacer un trámite acá al centro y no me dijo nada, venía calladito la boca. Muy Bien, como tiene que Así que- ser, como tiene que ser. durmiendo al lado, ¿no? No, en realidad yo no estaba durmiendo, estaría él, no sé a qué hora fue que lo grabó. Lo pasa claro, el cuarto de él, la habitación de él está al lado del living, a veces yo ando ahí en la vuelta, entonces... Y pero qué raro qué- que Marcelo no sospeche, ¿no? Qué raro que Marcelo no sospeche Que no que se el dio hijo estaba cuenta, grabando. claro, que no se dio cuenta. que- La verdad que sí, una sorpresa. Bueno, a ver, ¿y qué tiene de vos? Ahí ya tenemos la imagen. Ahí. ¿Qué reconoces de vos cuando lo ves a él, lo ves crecer? Y bueno, Guille me parece increíble porque me hace acordar cuando yo tenía la edad de él, ¿no? Y yo tenía pelo y... Más allá y del todo. parecido físico en cuanto Más- a personalidad. Sí, en bueno, fin. tiene muchas cosas en común, ¿no? ¿Sí? Sí, si bien él no está en la parte de arte, pero está toda la parte creativa, le gusta escribir y bueno, está todo el tema de programación también. Y de hecho, bueno, es mi hijo mayor, pero después tengo 3 más, ¿no? Tengo Guillermo 17, Paulina 14, Emiliano 12 y la chiquita 7 años. Así Mirá que, vos. Viste Qué que fuerte completo. tenerte. en la presentación, Sí. él decía mucho de tu currículum, ¿no? Sí, ajá. Escritor, pero pintor. Ujú. ¿Nunca te pasó, porque yo sé que la pintura dejaste como hobby, Sí. ¿nunca te pasó que en la pintura, en el Ajá. momento de estar realizando, Sí. se te vino alguna imagen, se te mezcló mentalista y empezaste a pintar y dices, ¿y esto qué es? Bueno, en realidad tiene mucho de eso, ¿no? Yo, si bien siempre me gustó el arte y siempre fui artista plástico, a los 17 años, justo la edad que tiene Guille ahora, fue que conocí a Fabio Puentes en Tacuarembó y descubrí lo que era la hipnosis, lo que era la inducción o el acceso al subconsciente. Y eso de alguna manera me potenció toda la parte creativa y la parte como artista plástico, ¿no? Claro, ¿sí? Básicamente, ¿Utilizaste, o sea, sí, eso? sí, es que es increíble, pero básicamente yo lo que soy un buen, digamos, reproductor de obras. Pero esas obras, si tú ves mis obras, tienen una particularidad, son muy específicas, si bien es surrealismo figurativo, son obras muy especiales. O sea, tú ves la obra y te das cuenta que es de mi autoría. Pero justamente en base a lo que tú me decías, la facilidad de poder reproducir una obra. Yo lo que hago es como acceder a un álbum que está completo de obras y selecciona la que quiero pintar. Ah, vos elegís Es una especie de catálogo mental. Es como una especie de catálogo de obras que están allí y lo que hago es acceder y de alguna manera escribirla, dibujarla, plasmarlas. Y además, pintás una especie de hipnosis cuando pintás. bueno, en realidad es muy parecido a lo que hago cuando colaboro en casos de personas desaparecidas, Ajá. ¿no? Lo que hago es acceder al subconsciente, que es el cerebro primitivo, que todos tenemos, Sí, pero sí. no lo usamos, No lo desarrollamos. y que tiene un potencial ¿Por extraordinario. qué vos sí lo usás y yo no? Bueno, ¿Dónde está la diferencia? la diferencia está en que yo le presté atención, Ajá. la diferencia está en que yo tenía una sensibilidad hacia ese lado, digamos, de poder percibir información que otros descartan, por decir de alguna manera, y la diferencia está en que la desarrollé. O sea, es como un músculo que tú lo aplicás. O sea, si tú aplicás una metodología y obtenés resultados, quiere decir que hay una base física o biológica que permite repetir el proceso. Entonces, a través de los años, de ir afinando detalles, incluso siempre me preguntaba qué era lo que me pasaba y traté de buscar respuestas. Y de hecho, me puse en contacto con el Instituto de Parapsicología de Argentina, que es la única institución, digamos, más seria que hay en la región relacionada justamente al estudio del potencial de la percepción extrasensorial. Y allí, luego de
de lograr intentar el contacto, porque lógicamente es difícil, porque vos caés como en paracaídas. En Argentina, en Buenos Aires, un uruguayo que dice que tiene potencial, etcétera, etcétera. Y lo que hicimos fue empezamos a hacer una serie de ejercicios controlados que de alguna manera permitió demostrar de que lo que yo tenía realmente funcionaba. Entonces, por ejemplo, me acuerdo la primera oportunidad, por decirte, que me dieron... Fue en el 91, ¿no? No, ese fue el primer caso. Eso fue el primer caso que yo colaboré. Yo en realidad me puse en contacto a raíz del 2005, un caso que se mediatizó, que se dio a conocer, que yo colaboré, porque yo lo hacía siempre en forma honoraria. Yo tenía una agencia de publicidad y trabajaba para multinacionales y el hecho de que supieran lo que hacía me parecía que podía ser contraproducente. Entonces lo que pasó fue que se fugó información de un caso que colaboré y bueno, y ahí lo que resolví fue de alguna manera contarle a todo el mundo lo que hacía. Y lo que hice también fue tratar de ir documentando los casos a medida que yo participaba, ¿no? El hecho del perfil publicitario que yo tenía me permitió ir documentando con prensa, radio y televisión lo que hacía y de alguna manera eso darme un consenso y un respaldo a lo que hago. Bueno, ya metimos el tema de los casos, ¿no? Sí, sí. Arranquemos con uno que es muy Sí, reciente. José María Morales, ¿no? Sí. Un caso de hace poco tiempo, el 3 de noviembre, una situación curiosa, ¿no? Alguien que está siendo trasladado con un acompañante en una ambulancia, Sí, paran porque no se siente bien, pide para bajar un instante y no se lo ve más. claro. Y tú colaboraste con el caso. Bueno, sí, ese caso es extraordinario, ¿no? Porque, digo, como tantos otros, digo, extraordinario porque siempre soy el primero en sorprenderme de cómo terminan coincidiendo las cosas, ¿no? Y extraordinario porque yo por lo general trato de pedir el nombre completo de la persona, fecha de nacimiento, una fotografía y una prenda. Sí. ¿Tá? Esos elementos lo que yo hago es obtener información de lo que solo esa persona puede estar emitiendo. O sea, en realidad, hoy en día es mucho más fácil poder explicar esto por el desarrollo de la tecnología. Claro. En realidad es como que fuera un GPS natural, lo que no tenemos es la tecnología para capturar la información emitida de esa persona. Y una mente entrenada lo puede hacer. Aunque esa persona esté muerta. Aunque esa persona esté fallecida, porque esté fallecida igual la emite información, claro, la información emitida por esa persona se mantiene a través del tiempo y el espacio. Entonces uno puede obtener información de lo que sucedió o si está asociado a esa persona puede obtener información de lo que va a suceder. Sí. Y en este caso puntual, te dije que realmente es extraordinario y nunca dejo de sorprenderme porque yo estaba... creo que él desapareció el jueves, a mí me llaman el viernes, porque lo habían estado buscando todo el día del jueves y no lo habían podido encontrar, y el viernes también. ¿Quién te llama? Me llama un oficial de policía, de 33. No la familia, oficial de policía. Oficial de policía, que yo ya he colaborado con él. Héctor se llama. Y yo salía de los grupos, 10:30, 11 de la noche, yo trabajo con el tema de adicciones. Y me llama por teléfono, me había mandado un mensaje, vi que me llama, y me dice, mira Marcelo, te llamo nuevamente porque hay un caso de un señor, bueno, me explicó Morales, que desapareció. Me dice, ¿qué es lo que necesitas? Bueno, le digo, como siempre, necesitaría el nombre completo, fecha de nacimiento, fotografía y una prenda, ¿no? Siempre digo que no es para hacer una brujería de eso, sino que lo que hago es obtener información. Claro. Como yo te decía, hoy en día es mucho más fácil explicarlo. Una prenda es como que se llama psicometría, es como que fuera un pendrive. Sí, sí, claro. O sea, cuando uno utiliza una prenda, transfiere información allí. Y como yo sé que esto funciona en base a la física cuántica, es como que se va actualizando. O sea, yo podría buscar una persona de 70 años con una bata que usó cuando era bebé, por ejemplo. Porque la información está actualizada, ¿no? Entonces, en este caso lo que les decía que me sorprendió es porque yo ni siquiera tenía el nombre completo de la persona, iba manejando, no tenía ni la prenda, ni la foto, ni el nombre, simplemente él me nombró, la persona me nombró el caso y enseguida me vino información asociado y yo le dije, busquen en el 364. O sea, yo ni sabía el kilómetro donde él había desaparecido. Él enseguida me manda, después cuando llego a casa, me manda un recorte de prensa que él, digamos, y me enteré que lo que había pasado, que estaba asociado, que él había bajado en el kilómetro 370. ¿Iba acompañante entonces con el padre, con el suegro? El tema fue así, él, digamos, fue de acompañante de la ambulancia, iba el conductor, el enfermero, y él iba acompañando al suegro, que se venía a internar a Montevideo. Sí, sí.
Cuando vuelven, cuando retornan, aparentemente en el kilómetro 370, él se siente mal y pidió para descender. Volviendo a la percepción que les conté, me vino asociado el kilómetro 364 y lo que le dije también fue que busquen en ese kilómetro, en ese lugar, porque estaba asociado al lugar donde él se sentía feliz. O sea, como que el lugar, él había nacido en ese lugar y se sentía cómodo en ese lugar. Esa fue la única información que pasé. Al otro día siguieron buscando, aparentemente la policía buscó en el 370, porque eso estaba a 6 kilómetros de donde yo decía, y aparentemente después me entero, porque me llama una sobrina, de que un sobrino y parientes habían ido a buscar el kilómetro 364 y aparentemente no habían encontrado nada. 2 días después, el encargado de ese campo estaba haciendo un relevamiento, viendo ganado y eso, y encuentra en una cañada el cuerpo de este señor en el kilómetro 364. O sea, es increíble, pero que entonces lo que pasó en realidad yo asocio es que cuando a mí me transfiere la información, él me pregunta sobre esa persona, yo lo que obtengo es información de la noticia que sale del kilómetro 364. Y de alguna manera yo quedé enganchado a esa noticia, porque cuando de hecho en muchos medios se publica, hablan de que Acuistapache había nombrado el kilómetro 364. Y en realidad eso se permite, pues parece una brujería, pero no lo es, en realidad es física cuántica, o sea, el espacio-tiempo no existe. Ahí te piden el servicio, ¿no? Sí. Se te dio más allá de todos los caminos que llevan a que a vos te pueda bajar todas esas imágenes. A veces estás viendo el informativo, no te solicitan tu servicio y a vos se te viene una imagen, ¿verdad? Como te pasó en un caso con Cristina. Sí, bueno, el caso de Cristina Jones. El caso de Cristina Jones, a mí me solicitan información un año antes, ¿no? De que ella apareciera. Sí, tuvo un proceso. Los hijos me piden colaboración. Yo trabajo con la prenda, con los elementos y visualizo de que está fallecida por el desprendimiento que te genera, ¿no? O sea, cuando tú tocas la prenda de una persona que está fallecida, te genera como un desprendimiento de energía. Es como una corriente eléctrica que te va de la base de la nuca hasta la espalda, asociado a tristeza y amargura. Vos tenés que lidiar con todo eso. Vos tenés que lidiar personalmente con todo eso. Tengo que lidiar y hay casos que son realmente extremadamente complejos y muy residuales en cuanto a esa información adjunta que te queda. Entonces, digo, es ahí donde yo tengo que tener mucho cable a tierra, por decirlo. Entonces, mi familia, mis hijos, la pintura, la escritura, caminar, el trabajo, bueno, me sale de alguna manera, incluso siempre me sorprendo de cómo uno puede meterse información y después salirse, ¿no? Pero siempre, lamentablemente, en algunos casos te queda algún dejo residual, por decirlo de alguna manera. Y en el caso de Cristina Jones, cuando tú tocas la prenda de una persona que está fallecida, te genera un desprendimiento leve y constante cuando es una muerte natural. Cuando es una muerte por violencia, te genera un desprendimiento intenso y leve, y ves toda la información como en colores chirriosos, como que fuera un video de los años 90. Y la peor de todas, por decirte de alguna manera, que es la tercera categoría, es el suicidio. Cuando una persona se quita la vida, tú tocas la prenda y te genera un desprendimiento intenso y constante y una sensación de angustia y de arrepentimiento. O sea, lo que te puedo asegurar es que el 95% de las personas que se suicidan se arrepienten, pero cuando se arrepienten ya está, ya no pueden volver atrás. Y el suicidio lo que tiene que te queda ese remanente de vivir la experiencia última de la persona. Si se ahorcó, si se disparó, si se envenenó, si se ahogó. Y de alguna manera yo vivo esa experiencia. Te queda a ti eso. Terrible. Es tremendo. Y ahí se te ve la imagen de todo, de ese hombre de 60 años, con los caballos. O sea, bueno, claro, ahí te empieza a venir adjunta información. En el caso de Cristina Jones, había un desprendimiento asociado a violencia. Me da la sensación de que era una especie de estrangulamiento por la forma en que ella sentía. Y después lo que le digo a la familia o al hijo, es que en mi criterio lamentablemente su mamá está muerta, había un hombre que era el responsable de ese fallecimiento, hice la descripción, le envié el dibujo y le dije que estaba enterrada al fondo de la casa
y bueno, le describí las características. Lo que ocurrió fue que pasó un año y no se encontró el cuerpo. De hecho, buscaron los hijos, incluso buscaron el lugar que habíamos indicado y el fiscal les aconsejó que no siguieran excavando porque si la encontraban podrían pensar de que ellos estaban involucrados en ese homicidio. Y por lo tanto quedó sin encontrar. Lo que pasó fue que un año después ocurrió una noticia de la ciudadana americana que desapareció, y cuando yo veo la noticia, justo venía mi señora y le digo, mira Adriana, le digo, ese caso para mí es igual al de Cristina Jones, ella está enterrada en el fondo del terreno, en el fondo de la casa. Y me dice, ¿te parece? Le digo, sí, para mí es así. De hecho llamé incluso a uno de los hijos, le comenté, y me dice, nosotros pensamos lo mismo. Le digo, bueno, es un buen momento para mover las líneas para que se vuelva a buscar allí. Y bueno, a nivel de fiscalía se entraron a mover, se contactó, se fue, se provocó la búsqueda y de hecho se terminó encontrando el cuerpo. La ciudadana americana apareció 2 días después de que yo hablé con el hijo, o sea, y terminó coincidiendo de que estaba allí y bueno, y ella lamentablemente también un año después apareció en ese lugar. Antes de otro caso que me gustaría que nos comentes, yo te escuchaba y supongo que tú habrás tenido que aprender a decodificar todas esas sensaciones que tenías en el cuerpo. ¿Cómo describías cuando es muerte natural, muerte, un asesinato o un suicidio? Y vos describías las características de la información que te llegaba. ¿Fue un proceso de aprendizaje a decodificar todas esas...? Lo que pasa justamente es muy sutil. Claro. Justamente hoy veníamos con mi hijo, que me dio la sorpresa. Cuando veníamos para acá me dice, papá, vos me tenés que enseñar esto, porque a mí me gustaría aprender. Le digo, sí, claro, yo no tengo problema. Entonces me decía, lo que a mí me preocupa y me pregunto cómo es, tú te das cuenta de qué es información asociada a la persona y qué es información imaginada por uno. Entonces, claro, yo le explicaba que es muy sutil. Lo que yo le decía es que uno lo que tiene que hacer antes que nada es provocar la búsqueda. ¿Por qué? Porque si no te terminarías enchalecado, porque estarías obteniendo información tuya, constantemente, de cama, de todos lados. O sea que sería como un aluvión de información y terminarías desquiciado, por decirlo de alguna manera. Entonces, lo que tienes que aprender a hacer es provocar la búsqueda en casos específicos. Claro. De hecho, yo, por ejemplo, una de las características que tengo desde que decidí hacer esto es no cobrar por colaborar. Sí. O sea, yo eso lo hago en forma honoraria porque entiendo que un padre, un hermano, un hijo, un tío, un hermano no tiene precio, entonces yo no lo puedo cobrar. Está muy bien. Y de hecho, el hecho de hacer eso me permite seleccionar los casos. Porque si yo me dedicara a evidenciar, por decir de alguna manera, estaría lleno de dinero. No tenés tiempo, claro. Pero no podría ser, digamos, hacer las cosas seriamente, porque, digo, si vos te dedicaras a eso y cobraras, tendrías 50 personas en tu casa visualizando. Capaz que los 3, 4 primeros hacés las cosas bien, pero el resto ya lo vas a hacer, digamos, como una forma de lucrar. Entonces entiendo que eso quita efectividad. Hay muchos casos, paramos con el último, porque tenemos que ir redondeando esta parte, sí, claro. Marcelo. Eric, un adolescente que desapareció en marzo de este año. Claro, y vos visualizaste, pero también con un personaje muy especial con Woody. Ese caso, o sea, todos los casos, como yo te digo, son extraordinarios y nunca deja de sorprenderme, porque a veces cosas que parecen simples son extraordinarias. La característica de esto es que fue un joven de 21 años, estudiante de ingeniería, que desapareció de la casa, tendría que ir a estudiar y no fue. Sus padres desesperados me contactan y a ver si los podía ayudar. Bueno, le digo sí. Entonces le pedí lo de siempre, lo de costumbre: nombre, fecha de nacimiento, fotografía y una prenda. Cuando viene la mamá el otro día temprano, me trae una bolsa y me deja los elementos para poder trabajar. Me deja el contacto, me explica lo que pasó. Aparentemente, cuando ellos empiezan a iniciar la búsqueda desesperada, empiezan a llamar a varios amigos. Y uno de ellos le confiesa que aparentemente su hijo, 3 semanas antes, había tenido un intento de autoeliminación. Entonces eso alarmó más a los padres y, digamos, de alguna manera se empezaron a desesperar. Entonces me trajo esos elementos, estaban realmente angustiados y ansiosos. Bueno, yo me la trabajo cerca del mediodía, llevé a mis hijos al colegio y me puse a trabajar allí. Tenía un ratito, un jueves fue.
Y bueno, y me pongo a trabajar con los elementos y cuando abro la bolsa me encuentro con un Woody, que es el personaje de Toy Story. Toy Story, sí. Entonces le pregunto a la mamá, le llamo y le pregunto, le digo, ¿me trajiste un personaje? Me dice, lo que pasa, eso es lo que de alguna manera estaba más vinculado a él, porque de los 9 años que vio la primera película de Toy Story, siempre durmió con ese personaje. Y ese personaje estoy seguro que va a tener toda la información que mi hijo pueda tener. Y bueno, me pareció notable la opción y me puse a trabajar con el personaje. Cuando toco el personaje, lo primero que veo es, siento el ruido del mar, viento en la copa de los árboles y escucho a un señor mayor de unos 70 años que estaba hablando con él y lo estaba aconsejando para que no hiciera cosas que luego se pudiera arrepentir, que volviera con sus padres, que llamara a sus padres, y él le comentaba como que a él le había pasado algo parecido. Al chico, al joven, lo noté angustiado porque tenía una sensación de angustia, como de depresiva, y inmediatamente me viene la imagen de una casa que yo había estado cuando éramos novios con mi señora hace 25 años atrás, en La Esmeralda. En Rocha, 380 kilómetros. Sí. Y yo digo, esta casa, una vez que estuve, pero bueno, me vino asociado, entonces bueno, llamo a la mamá, le digo, mirá, para mí él está bien, lo veo muy angustiado, hay un hombre de unos 70 años que lo está aconsejando para que vuelva, y vos sabés que me viene la imagen de La Esmeralda, es una casa así, me dice La Esmeralda, dice, pero eso está a 380 kilómetros, le digo, sí, pero me parece un buen lugar para buscar. Entonces me dice, bueno, ahora que me decís, cuando él era chico, nosotros íbamos a La Esmeralda. Le digo, bueno, puede ser un buen lugar para buscar. Bueno, yo me desentiendo, me pongo a trabajar. El lunes recibo un audio de la mamá diciéndome que, bueno, de que quería avisarme de que habían encontrado a Eric, y ¿sabes dónde? Dice, en La Esmeralda. Dice, sos un genio, no podés creer lo importante que esto ha sido para nosotros, no sé qué. Quedó por eso. A las semanas llego a mi casa, habíamos salido a hacer un trámite con mi señora y encuentro unos regalos, ¿no? Unos perfumes, un regalo de juego para mis hijos, precioso, ¿no? Y había sido justamente la mamá de este chico. Yo la llamo, digo, agradeciéndole que no tenía ninguna necesidad de traerme nada, y ahí me sorprendo de la magnitud, ¿no? Ella me habla y me dice que le dimos la oportunidad de que todo padre quiere tener, de que está en el momento justo. Y aparentemente ellos hacen caso a lo que le digo, se van a La Esmeralda, y en el momento que llegan a La Esmeralda, este señor existía, de hecho le manda un audio explicándole que había estado hablando con él, y llegan, y bueno, y llegan al momento justo en que el hijo se iba a quitar la vida, o sea, había elegido su árbol, y ellos tuvieron la posibilidad de rescatarlo de alguna manera. Y después, bueno, el agradecimiento, por supuesto, de ella y del hijo, que después de todo eso se había arrepentido, ¿no? Entonces, a veces es bueno, y lo cuento, si bien es un caso íntimo, no salió en los medios, pero lo cuento por las características, sí, claro. Y por una enseñanza. O sea, aquellos jóvenes que a veces no encuentran, digamos, un lineamiento hacia dónde dirigirse, a veces puede llevar por problemas familiares a la angustia o la depresión, que piensen bien las cosas antes de hacerlas, porque lógicamente a este chico le pasó, fue un momento determinado, se le juntaron cosas, pero después que su padre de alguna manera lo rescataron, se arrepintió de eso. Y como yo les digo, el suicidio no es una opción. El suicidio siempre, y les puedo decir, en la gran mayoría de los casos, termina en un arrepentimiento. Pero ya es tarde cuando ese arrepentimiento termina. Gracias a Dios, en este caso, se pudo... La vida puede más siempre, señores.